nos estará acompañando en esta charla y luego tendremos un espacio para preguntas, así que podrán prenderlo en su momento. Les damos la bienvenida desde la Comisión de Prevención de Abusos y Cultura del Cuidado de la CONFER Perú, una comisión que recién se ha formado al final del año pasado y que desea ponerse al servicio para formar, sensibilizar con respecto a la realidad del abuso en la iglesia y también reflexionar sobre posibles caminos de una iglesia Ahora sí, ya estoy la oí. en clave de prevención. Estamos contentos que hayan adherido Ahí, numerosos. Debajo de esa guía tocaba Hay alguien que todavía está luchando por el micrófono. un enlace así en blanco, que le encima el micrófono y le quita eso. ¿Me escuchas, no? Sí. ¿Otra vez? No se escuchó otra vez. Leonardo, A ver, sí. ¿puedes apagar tu micrófono? Muy bien. Entonces, estamos muy contentos que estén aquí, numerosos, desde Lima, muchos, desde otras regiones de Perú también, desde otros países también, no sabemos exactamente cuántos países están representados, pero sí está Puerto Rico, que ya apareció una bandera por ahí, Brasil, debería estar alguien de Brasil, no sé si de Chile, y así. Entonces estamos contentos de que podamos reunirnos entre hermanos que vivimos en espacios muy diversos, en países muy diversos, así que el compartir va a ser seguramente muy rico. En estas 3 noches, hoy, mañana y jueves, vamos a tener un espacio para reflexionar hoy a partir de la realidad del abuso, de conocer cuál es la realidad en la iglesia, luego mañana un análisis más al contexto eclesial, a las que llamaremos, el ponente llamará eclesiopatías, y la tercera noche más desde una reflexión teológica y pastoral sobre caminos de prevención. Ese es un poco nuestro propósito y estamos muy contentos de que nos acompañe en las 3 noches Padre Daniel Portillo, que nos acompaña desde México. Y pues para quien no lo conoce, voy a presentarlo así brevemente y formalmente. Padre Daniel es sacerdote de la Arquidiócesis de Chihuahua, estudió licenciatura en Teología Espiritual, la especialización en formación sacerdotal en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Más tarde obtuvo el grado de maestro en psicoanálisis por la Universidad Intercontinental y después el de doctor en teología por la Universidad Pontificia de México. Actualmente es director del Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor, CEPROME, adscrito a la Universidad Pontificia de México, profesor de tiempo completo de teología y psicología en la misma universidad. Es director del Consejo Latinoamericano de Protección de Menores, miembro de la Comisión Internacional de Protección de Menores de la Orden de los Agustinos Recolectos. Sus líneas de investigación son la formación sacerdotal, la prevención del abuso sexual de menores dentro de la Iglesia, la integración de la teología espiritual y la psicología. Entonces, bueno, aquí podría seguir todavía, pero me quedo aquí. Creo que de verdad es un don muy grande tener así a Daniel entre nosotros por estas 3 noches. Es una persona que se dedica a tiempo completo y pone al servicio, de esta misión de la prevención en la iglesia, en la reflexión, en el estudio, en la formación, en el acompañamiento a víctimas, así que tiene una mirada muy, muy completa sobre este tema. En particular rescato la labor que están llevando adelante como director de CEPROME, promoviendo en particular un diplomado a nivel de toda Latinoamérica que está poco a poco permitiendo de realizar una red de
a nivel latinoamericano de personas comprometidas a favor de la prevención en la iglesia. Creo que sea algo realmente muy valioso y pues nada, dejo la palabra a Daniel. Él tendrá un espacio, una exposición inicial de 1 hora y luego vamos a tener un espacio para preguntas, comentarios, reflexiones que queramos poner en común. Y pues bienvenido Daniel, gracias por estar aquí, gracias a todos por estar aquí y te escuchamos. Buenas noches a todos. Muchas gracias Margarita por la invitación. Bueno, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Les agradezco mucho que me permitan entrar justamente a su espacio, sobre todo a su país. Teníamos este encuentro planeado también de manera presencial. Las situaciones nos llevaron por otro camino y nos hicieron encontrarnos en la red y llevar a cabo este encuentro vía online. Amo mucho este tema de la prevención porque creo que es uno de los retos que como iglesia tenemos pendientes, no solamente para las víctimas, sino para la siguiente generación de bautizados que recibiremos en las siguientes décadas. Y por honor, justamente las personas que lamentablemente vieron lastimada su dignidad dentro de nuestra iglesia, pues creo que en este tema, la vida consagrada, tiene un tema particular y una misión muy concreta que podemos abonar para comenzar a trabajar este tema de la prevención. Me disculpo de entrada por los mexicanismos que puedan salir a lo largo de la conferencia y si en algún momento alguien ve oportuno hacer clarificar alguna cosa o que no quede claro algún punto, con toda confianza pudieran activar el micrófono e interrumpirme cuando gusten. Margarita nos va a moderar posteriormente para alguna cuestión de diálogo ya al final, por si alguien quiere ampliar más la exposición. La primera parte, como nos indicó Margarita, tiene que ver con hablar sobre un contexto del abuso sexual. No sé si el anfitrión, Margarita, me pudiera permitir compartir pantalla. Ahí está, listo. Vamos a partir de esta reflexión entonces, donde tiene que ver con estas particularmente 4 décadas en las cuales comenzamos dentro de la realidad de la iglesia a palpar los casos y los escándalos de los abusos sexuales en diferentes partes del mundo, con diferentes realidades, etc. Siempre insistimos y tiene que ser parte de nuestra reflexión, irnos a un enfoque que vaya siendo cada vez más sistémico, porque no le hace bien ni a la iglesia ni a los creyentes suponer o pensar que los abusos sexuales son solamente un comportamiento sexual de un agresor con una víctima, sino que también tiene que motivarnos o llevarnos a una reflexión sistémica, donde ahí analizamos en dónde se ve involucrada la iglesia, qué situaciones y qué rasgos, qué síntomas han ido afectando a lo largo de la iglesia, a lo largo de su historia, a lo largo de sus dinámicas y reconocer con franqueza, veracidad, con honestidad, aquello donde quizás nosotros no hemos sido fieles al Evangelio en el tema concreto de llegar a proteger particularmente las personas más vulnerables. Quiero hacer un recuento particularmente sobre la iglesia de frente al conflicto. Particularmente ustedes sabrán que el año 2018 es conocido como el año oscuro en el tema de los abusos sexuales. Concretamente porque fue el año en el que los medios de comunicación a lo largo de todo ese año nos evidenciaron por distintos puntos del planeta situaciones de abuso sexual que se estaban cometiendo en distintos países.
el año 2018, que también con la visita del Santo Padre al país chileno y se detonó justamente lo que la experiencia de sanación para este país ha ido llevando con el paso del tiempo. Pero el año se comenzó justamente con la visita del Papa a Chile, lo que ha generado el encuentro, el conocimiento de toda esta experiencia que a lo largo de todo ese año nos fue llevando y nos fue marcando. Hoy sería como ingenuo, por no llamarlo de una manera más que los homosexuales en la iglesia no existieron, que fueron solamente una persecución. Recordarán la justificación de hace 4 décadas que empezaban algunos cardenales a señalar que los abusos sexuales eran solamente una persecución, un nuevo Nerón, que una institución como los medios de comunicación se dirigían en contra de la iglesia y que a través de los escándalos pretendía desprestigiarla, ¿no? Entonces era como todo el panorama con el cual comenzamos. Me agradaría comenzar con ustedes a reflexionar cuál ha sido la respuesta que como iglesia hemos ido llevando poco a poco. En algunos países más, menos. En algunas congregaciones, diócesis más, otras menos. Pero particularmente hay como 3 grandes respuestas o 3 generales respuestas que hemos ido analizando poco a poco. La primera, vamos a concretarnos para entenderla como una alucinación negativa. En un momento explicaremos aquello que nos queremos referir concretamente con la alucinación negativa. Posteriormente, en algunos países se ha dado ya una segunda fase que ha comenzado con el reconocimiento de la culpa y el análisis del conflicto. En el ámbito general de la Iglesia, particularmente fue la entrada de Benedicto XVI para comenzar con esta fase de arrepentimiento. Luego, comenzó en algunos países un camino de renovación y de reestructuración, que sería la esperanza a la cual pudiéramos anhelar llegar todas las personas que quisiéramos comenzar a trabajar el tema de la prevención en nuestros diferentes ambientes. Vamos a comenzar, si les parece, con esta primera fase de la alucinación negativa. La iglesia se encuentra de frente a un escándalo, está de frente a un delito al que tiene que ponerle nombre y que tiene que enfrentar. La primera respuesta de la iglesia es sabiendo que los casos de abuso se estaban evidenciando en algunos medios de comunicación, aunque en algunos medios, por ejemplo en Estados Unidos, en 1985 ya comenzaron a aparecer los primeros escándalos mediáticos. Fue sumamente fundamental, emblemático, aquel 6 de enero del año 2002, cuando el informe de Spotlight de este equipo especializado evidenció los escándalos de abuso sexual generados en la arquidiócesis de Boston. Ese reportaje, hecho incluso un cortometraje, una película que se ha llevado a cabo de una manera muy cuidadosa y se la recomendaría si está en sus posibilidades verla. La película se llama Spotlight o En Primera Plana. Justamente evidencia toda esta serie de situaciones enredadas, situaciones complicadas, de escándalos sexuales que existían en la arquidiócesis de Boston y la escasa resolución de los mismos que el entonces cardenal Bernard Law no estaba pudiendo generar o en cierta manera como resolver estratégicamente. Ese 6 de enero, curiosamente, ese reportaje iba a salir en septiembre de un año anterior. Sin embargo, debido a las situaciones del atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono, Spotlight decidió pasarlo para el 6 de enero. Y el 6 de enero concretamente era por el punto de la manifestación, la celebración de la Epifanía. Era significativo para darnos cuenta la manifestación que en este momento acerca o en favor de la verdad deberíamos hacer o deberíamos realizar. Así fue como comenzó toda esta realidad que a partir de los medios de comunicación se iban dando en algún país o en otro. Quisiera intentar explicar
En un primer momento, aquí llamaríamos alucinación negativa. Ustedes recordarán que en psiquiatría hablamos de alucinación a toda impresión añadida a la realidad. Me refiero, por ejemplo, a aquellas situaciones que alteran nuestros sentidos. Escuchamos cosas que no son reales, vemos cosas que no las sentimos, todo aquello que pueda alterar nuestros sentidos y por lo tanto atentan contra la realidad, lo llamamos alucinación. Ahora, cuando le ponemos, concretamente cuando se define como negativa, alucinación negativa, no significa que estamos agregando algo a la realidad, significa que es nuestro esfuerzo continuo por eliminar algo de la realidad. Yo tengo conmigo una libreta. La alucinación negativa es como el esfuerzo que puede estar en mí para querer tapar, eliminar algo que puede ser muy evidente para los demás. La alucinación negativa no es que agrega algo a la realidad, sino es que intenta eliminar aquello que es evidente para todos. Es cuando nosotros no queremos reconocer un aspecto de nuestra historia o concretamente de la institución o concretamente de la iglesia. A eso es a lo que llamamos alucinación negativa. Por eso, para poner algunos ejemplos, la alucinación negativa se daba, por ejemplo, en el traslado frecuente de un agresor de una parroquia lejana, aquellas zonas de territorio de castigo que eran ubicadas en algunas diócesis o en algunas congregaciones, donde se trasladaban a los agresores, suponiendo que harían del sacerdote perverso un asceta piadoso. Lo mandaban a estas zonas castigo con la finalidad de que estando en un contacto con la naturaleza, alejado, en un ambiente más de silencio, podría generar una reestructuración. Hoy podemos constatar que a nivel clínico, el perverso, entre más solo está, más peligroso es. Por eso no es nunca la mejor estrategia aislar a nuestras personas que han cometido un abuso sexual de menores o una perversión sexual como una estrategia aparentemente adecuada. Voy a hacer una distinción, voy a quitar la presentación solamente para intentar hacer la distinción terminológica en este tema, y cuando hablamos en la iglesia, sobre todo es más complicado hablarlo en español. El tema entre pedofilia, pederasta, abusadores sexuales, perversos sexuales, ¿con qué palabra nos quedamos? ¿Con qué término podemos adecuar o hablar este tipo de situaciones? A ver, entendemos concretamente que cuando nosotros estamos ubicando a un pedófilo, estamos ubicando a una persona que tiene una tendencia hacia un menor de edad, tiene una atracción hacia un menor de edad, sin embargo no ejecuta el acto. Estoy viendo desde un sentido estricto terminológico, ¿no? En la práctica podemos homologar el término como en las distintas lenguas. Se homologa el término y hablar de pedófilos, hablar de abusador sexual indistintamente. En español es distinto. Entonces el pedófilo justamente sería una persona que experimenta una atracción hacia un niño, sin embargo no ha cometido el acto del abuso. El pederasta es una persona que, sintiendo la atracción por el niño, cometió el acto de abuso y frecuentemente lo realiza. El abusador sexual, a diferencia del pederasta, tiene atracción por el menor de edad, ejecuta un acto de abuso sexual, pero la cantidad de abusos que se realiza son mucho menos que el que realiza el pederasta. El pederasta se le conoce también como el abusador que puede llegar a ser un abusador serial. Dentro de la iglesia es importante que nosotros ubiquemos, por ejemplo, la primera sensación que se dio en algunas congregaciones o diócesis fue pensar que mandando 6 meses a un abusador sexual a una casa de rehabilitación, con eso iba a poder salir adelante la persona y con eso se iba a solucionar el problema. Hoy constatamos que a nivel clínico somos conscientes de esto,
de darnos cuenta que no es una cuestión de resfrío, no es algo que sea inmediato solucionarse. Particularmente es un tema estructural. Es como si afirmáramos que una persona heterosexual podría dejar de serlo. Lo mismo con la persona, el pederasta, el pedófilo, es pensar que dejaría de sentir la atracción. Lo que en clínica manejamos y la mejor aspiración a la que podemos tener con una persona que siente la atracción por un menor es que no realice o que no ejecute el abuso sexual. Espero ser claro hasta este momento. Si hay necesidad de clarificar algo, con toda confianza interrumpen siempre. A este punto es bueno también identificar, y esto para las casas de vida consagrada lo considero un punto fundamental para adentrarnos en una psicopatología muy elemental. La mayoría que no sea psicólogo, ¿cómo puede identificar situaciones de riesgo? Si tú eres superiora, tú eres el encargado de la pastoral vocacional, tú estás como superior local, etcétera, ¿cómo puedo identificar situaciones de patología muy elemental? Podemos agarrar un patrón de la escuela americana que lo divide en 3 bloques. La psicopatología se divide en 3 bloques. La primera se le va a llamar estructura neurótica, se encuentra de este lado. La tercera se le llama estructura psicótica. Repito, la primera es estructura neurótica, la tercera estructura psicótica. La segunda se llama organización fronteriza de la personalidad. ¿Por qué no se llama estructura a diferencia de la neurótica y de la psicótica? Porque fluctúa entre una y otra, es decir, agarra elementos de la psicosis y agarra elementos de la neurosis, de una y de otra. Por eso se llama organización fronteriza de la personalidad. Fronteriza también porque está entre la neurosis y entre la psicosis. Rasgos importantes de la psicosis, que es el cuadro número 3 que mencioné hace un momento, es justamente ubicar que un síntoma muy elemental es que las personas están fuera de la realidad, parcial o totalmente. Yo puedo empezar a tener un síntoma parcial de ausencia de realidad diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Quiénes son ustedes? Eso es una falla momentánea de realidad. Entonces, es como una especie de laguna o de amnesia que se puede dar o se puede evidenciar en este momento. El psicótico, conformado por varias patologías, por ejemplo, las esquizofrenias, esquizofrenia paranoica, hebefrénica, esquizofrenia catatónica, el bipolar, el de la depresión crónica, el Asperger, el autista, todos estos conforman la psicosis. Quise insistir en esto y fui quizás demasiado invasivo a nivel terminológico en este tema, solamente porque creo que es importante que toda congregación sepa que el psicótico no es apto para la vida consagrada. Esto debe quedar muy claro. Entre nosotros, todos tenemos un grado de locura. Algunos tenemos más que otra. La necesitamos hasta para la vida. Qué aburrida sería una vida sin locura, para empezar. Pero alguien no puede tener un ritmo habitual de vida consagrada viviendo con un esquema psicopatológico a este nivel o a este alcance. Por eso, no conviene que en la admisión de personas a la vida consagrada nosotros admitamos, por ejemplo, a un candidato con esquizofrenia o un maníaco depresivo. Entonces, porque esto nos pondría a nosotros en un riesgo, no solamente con el afectado, sino con la comunidad misma. A la larga, es una factura que a la comunidad se le va a cobrar muy caro, porque es una comunidad después la que tendrá que hacerse cargo de una persona con esquizofrenia. Necesitas una comunidad para atender a una persona con esquizofrenia. Y esto es lo que va haciendo que resulte complicado
encontrar esta realidad de la psicosis. Entonces, cuando hablamos de psicosis, estructura psicótica, la característica fundamental, personas que parcial o totalmente se encuentran fuera de la realidad. Si pensamos alucinaciones, delirios, pues son síntomas de la psicosis. No sé si más o menos a este punto fui claro con la psicosis. Entiendo que en las conversaciones están comentando algo. Buenas noches, no tuve muy claro si no se le aísla a la persona, ¿qué se debe hacer? Porque al estar en contacto con la persona hay mayor posibilidad de que pase diferentes acciones negativas. ¿Correcto, Lady? Es decir, cuando yo mencioné que lo importante no es pensar que las personas se va a resarcir su daño, o por otro lado que se decía que las personas van a sanar por mandarlos a un confinamiento o a un aislamiento, a una localidad marginada, esa no podría ser la solución. O sea, la solución es darse cuenta que hay personas que necesitamos llegar a atender a nivel médico, a nivel legal, penal, en caso de que ya haya cometido el delito. Entonces, pero necesitamos implementar entre nosotros un cierto criterio de justicia. No pensar que de pronto el aislamiento es como esta fantasía de que la persona nos va a prometer que va a sanar. Más aún, los mandábamos a la casa de rehabilitación y solamente les solicitábamos el certificado de buena salud. La persona regresaba con su certificado y nuevamente reincidía en el tema del abuso. Es una atracción. Esto genera la tendencia que va haciendo continuamente que esto se manifieste o esté presente. Efectivamente, como señala la Lady, el agresor tenemos que alejarlo de la víctima, eso indiscutiblemente. Solo que el hecho de alejarlo de la víctima no significa la fantasía de pensar que mandándolo a una parroquia marginada, la persona en su encuentro con el silencio, la soledad, va a sanar a algún punto. Eso no sucede, porque es una falla estructural. Por eso planteé la psicopatología para ubicar en qué grado estamos. Si regresamos a los cuadros que hablamos ahorita, estos tres, neurosis, organización fronteriza y la psicosis, vamos a evidenciar que el perverso sexual, el pedófilo, el pederasta, no es psicótico. ¿Qué pasaría si un psicótico cometiera un abuso sexual? Para empezar, no sería delito ni pecado, porque tiene fallas de realidad y fallas de voluntad. Entonces, en este sentido, por eso no resulta estructuralmente para un psicótico un punto de un síntoma más de su funcionamiento, el abuso sexual. Los agresores sexuales no son psicóticos. Los agresores sexuales se encuentran concretamente en el segundo cuadro. Se encuentran más pegaditos a la psicosis que a la neurosis. Y entre más pegaditos se encuentren de la psicosis, mayor peligro tiene. Pongo un ejemplo. Hay una tipología de abusador sexual que le llamamos pedosadista. Pedosadista significa que el abusador sexual tiene la máxima de excitación cuando no solamente abusa sexualmente de un menor, sino que lo mata, lo asesina. Ese es el pedosadista. Y el pedosadista se encuentra literal en la frontera, en el límite con la psicosis, pero no es psicótico, sino es psicópata, que es distinto a psicótico. Psicópata porque rompe, porque transgrede, por así decirlo, y va generando como este alcance donde cada vez se va haciendo el acto más diluido. Así nos vamos percatando entonces que los agresores sexuales los encontramos en el segundo cuadro particularmente, y entre más pegaditos se encuentren a la psicosis, mayor transgresión van a tener. Repito, usted no es psicólogo, no es psiquiatra, ¿cómo puedo detectar que algo no anda bien? Podemos partir del tema de la transgresión, por ejemplo. ¿La transgresión qué es?
cuando una persona continuamente rompe normas, rompe reglas, cuando una persona tiene manifestación de la perversión, aunque ésta no sea sexual. Hay una perversión que se tipifica en la escuela francesa que se llama perversión de perversiones. La perversión de perversiones significa que las personas pueden realizar, por ejemplo, hacer alguna estafa, ser deshonestos, llevar todas las cosas en función de aquello que quieren lograr o que quieren hacer en beneficio de sí mismas, pero superando el narcisismo. Es decir, yo soy capaz de generarte un daño a ti más grave aún y lo puedo hacer sin ningún problema, pero soy capaz de transgredir. Y en este sentido podemos darnos cuenta que hay personas, por ejemplo, una perversión de perversiones, pues es la persona que en nuestras comunidades parroquiales se mantiene lastimando a la comunidad, les grita, las violenta, no abusa sexualmente de ellas, pero habla de su perversión cuando no somos capaces de manifestar el evangelio por el buen trato. Por eso, si nosotros tenemos como una aspiración hacia dónde vamos, qué queremos lograr, pues evidentemente es la pedagogía de buen trato. Ese es como el alcance al cual queremos llegar, porque la perversión no sería solamente la restricción de la misma, sino darnos cuenta que debemos ir con esta búsqueda de ir elaborando entre nosotros que el evangelio permee las realidades de nuestras relaciones, por ejemplo, ¿no? Haciéndolas más maduras, más simétricas y por otro lado que sean más evangélicas en el buen trato. La neurosis, para cerrar el cuadro de la psicopatología, se manifiesta más por el tema del control. Es una personalidad que tiende a ser más controladora. Alguna vez se realizó el estudio sobre la vida consagrada femenina, donde se manejaba mayor neurosis. Había más nivel de control, omnipotencia y por otro lado un mecanismo que le llamamos formación reactiva. Formación reactiva significa, pongo un ejemplo, llega un sacerdote que viene a agredir a la religiosa, viene a lastimar a la religiosa, lo que sea, y de pronto la religiosa lo voltea a ver con una cara angelical y le dice, sí, lo que usted diga, pero por dentro está sintiendo y está haciendo todo lo que quiere. Sí, es interesante. No sé si Malu quiere decir algo, Margarita. No, hay un participante con un micrófono prendido. Malu, MP. Sí. No sé. Listo. Entonces, ahí ubicaríamos en la neurosis las personalidades como el obsesivo compulsivo, como las histerias, toda esta parte. Entre nosotros pudiéramos darnos cuenta, si la pregunta es, ¿puede existir un pedófilo neurótico? La respuesta sería sí. Pero ¿cuál sería como el beneficio del pedófilo neurótico? Que la neurosis maneja mucho la represión. Reprime. Y por eso la atracción o la tendencia cuando quiere ponerse en acto es la represión que la neurosis misma le genera. Pido perdón por este complejo de términos en el momento, solamente era como para intentar ubicar entre nosotros que uno, el pedófilo no es un loco, el abusador sexual no es un loco, llamémoslo así, sino es darnos cuenta que la psicosis no va a identificar concretamente una estructura que pudiera ser abusiva o transgresiva. Comenta Diego Villalobos que si identificar seguimiento y el buen trato, pueden estas personas interconectarse y encontrarse en las tres áreas entonces. Las personas, ¿te refieres que si un psicótico y un neurótico? No sé si Diego pudiera encender su micrófono nomás para clarificar un poco la pregunta. Sí, sino que buenas noches a todos. Mencionabas el tema de que, o sea,
mencionabas un ejemplo de una persona que entraba también en el caso de neurosis, pero mencionas que generalmente tienen la línea de psicosis. Entonces, ¿este tipo de personas pueden entrar en las tres áreas a la vez? O sea, ¿pueden tener problemas en las tres áreas Ah, ya. a la vez? O sea, que si el que está en medio, que es el de la organización fronteriza, cuando Claro, mencioné que fluctuaba entre la psicosis y la neurosis, puede... que se podía, más bien, Diego, agarran síntomas. O sea, Oh, ok, no se, no se estaciona en la estructura, no se aloja en la estructura, sino toma síntomas psicóticos, síntomas neuróticos, síntomas psicóticos, y por eso fluctúa. Y es una personalidad que en cierta manera va a fluctuar tomando síntomas. Esa sería como la precisión más bien. claro, claro. ¿Sí? Entiendo. Gracias. A ti. Eh, Sigo compartiendo pantalla para ubicarnos entonces que cuando decimos que la alucinación negativa, No se ve el PPT. muy bien. Ahora sí. ¿Correcto? Pues no, lo siento. No, sí se ve. Solo en el caso de ella, porque el resto sí se ve. Ah, ¿Ah, perfecto. sí? Sí, Claro. Entonces, ¿qué hago? Sí ¿y los se ve, demás? se ve. Sí se ve, lo vemos ¿Ah? también. Perfecto. ¿Cómo pasa? Eh, Ubicamos entonces la alucinación negativa, mencionábamos, con los cambios frecuentes, pero también la alucinación negativa puede pasarnos en las congregaciones religiosas donde miramos como santo aquel que sexualmente puede estar abusando de sus miembros. Es la alucinación negativa, por ejemplo, el fenómeno de pretender eliminar y borrar todo rasgo que afecta contra la imagen que esto sucede. Voy a dejar de compartir pantalla para explicar un aspecto que hemos visto. Tenemos ahorita 16 casos que están en la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre superiores, sobre fundadores que han abusado de sus miembros. Entonces, en esta identificación de perfiles, vamos encontrando una constante. Un fundador perverso o un superior perverso, ¿cuál va siendo como la construcción sistémica que va realizando? Por un lado, es una persona que va generando una cierta idealización primitiva. ¿Qué cosa es esto? Entre nosotros lo podemos entender perfecto como una idolatría. Es decir, de parte de algunos se va generando una cierta idealización que va en aumento cada vez más. Y en ese aumento de la idealización se le llama primitiva porque comienza a veces a rayar con la realidad. Va perdiendo muchas veces realidad. La idealización primitiva, que va siendo una persona, fundador, superior, fundadora, superiora, lo que sea, va construyendo un blindaje. ¿Quién es el blindaje? Vamos a poner, por ejemplo, las hermanas, los hermanos, los laicos, que comienzan a rendir una cierta veneración, latría, lo que como queramos llamarle, hacia esta persona idolátrica. Entonces, el blindaje está en función de uno, de generar una mayor idealización hacia el fundador o hacia el superior, superiora. Dos, tiene una función también de persecución al exterior, es decir, devalúan el exterior. Ningún sacerdote es como este, ninguna madre es como esta, ninguna religiosa como esta. El blindaje se encarga de hacer la idealización y la devaluación simultáneamente. Y por tanto, en el blindaje vamos comprendiendo que estos van perdiendo tema de libertad y voluntad porque están en función de lo que esta figura totémica, idolátrica, vaya especificando, señalando con los demás. De tal manera que nosotros no somos clínicos, no somos psiquiatras, no somos psicólogos, pero me llama la atención, percibo que curiosamente este hermano, cuando lo mandamos a una parroquia,
genera una simbiosis, una relación tan fuerte con la comunidad que cuando tenemos que cambiarlo, resulta que la comunidad se nos echa encima siempre. Así fue acá, así fue allá, así fue acá, siempre es lo mismo. Es decir, el hermano genera una relación donde al establecer este blindaje con los demás no son capaces de asumir la transitoriedad de las personas, que llegan, se van y listo. Nos pasa en la vida consagrada y sacerdotal muchas veces, porque nosotros muchas veces queremos construir nuestro propio imperio en la parroquia o en la comunidad, haciendo que los demás se refieren solamente a nosotros como figuras totémicas o de idolatría, donde los demás no tengan ese espacio. Por eso es que hacemos como esta distinción entre uno y otro. Este fenómeno entonces de idealización y de evaluación va generando que el ambiente se vaya condensando más fuerte. Se condensa más fuerte y por lo tanto se van generando toda esta dinámica que resulta abusiva. Por eso cuando hablábamos hace un momento de perversión de perversiones, que no es sexual, podíamos identificar, bueno, entre nosotros hay hermanos o hay hermanas que quizás su manera de manifestar un acto de perversión, no digo que nos pase a todos, quizás somos muy pocos a lo que nos pasa, ¿no? Es generar este fenómeno donde se da la idolatría, idealización primitiva, pero de pronto los demás no pueden salir, de pronto los demás no están dispuestos. Y cuando la figura idolátrica está a un punto alto, puede comenzar a abusar y los demás no identifican que hay un abuso. Por eso, cuando la noticia viene de fuera, diciendo, hey, el de adentro, su centro, está siendo fuente de abuso para ustedes, se vuelve psicótico el asunto. Los demás dicen, no es cierto, no está abusando de nosotros, es una manera de pronto identifiquemos que hay personas con un alto grado de relación, donde esta relación que se vuelve tan estrecha, pierde contacto hacia el interior. Cualquiera de nosotros pudiera, perdón, ok, cualquiera de nosotros pudiera hacer como una distinción muy elemental. Bueno, ¿dónde está entonces el carisma y dónde está la perversión? Para hacer una distinción entre una y otra. De una manera muy, muy elemental o sencilla, pienso que el carisma permite el duelo. Es decir, permite el duelo porque permite la pérdida. Yo me tengo que ir a otro lugar de misión, yo me tengo que desplazar a otra comunidad y la misión sigue. La misión no es mi misión, sino la misión es aquella en la que yo vine a servir y me desplazo. Entonces, asume el duelo y en cambio la perversión no. Hicimos un estudio con algunas casas de rehabilitación para saber cuál era el motivo más frecuente o la prevalencia por la cual consagradas, consagrados y sacerdotes diocesanos se sentían involucrados para ir a casas de rehabilitación. ¿Cuál era la prevalencia de síntomas por las cuales un consagrado tenía que ir a rehabilitarse? Cualquiera pudiera pensar que pudiera ser alcohol, drogas, cuestiones sexuales, lo que sea. Sin embargo, la constante número 1 fue el duelo. Es decir, a nosotros lamentablemente no se nos dio una formación al duelo y perdemos toda la vida. Hoy hemos perdido el confinamiento, perdimos el orden, perdimos una agenda, hoy adquirimos una agenda virtual, hemos perdido. Perdemos una comunidad, perdemos un hermano, perdimos la familia, perdemos. Pero no estamos habituados como a elaborar esta cuestión de la pérdida. Por lo tanto, esto puede para nosotros
hacernos caer que cuando una persona no le gusta perder, no está habituada a perder, o de pronto se resiste a hacerlo, estamos en una situación que puede resultar más grave aún. Sigo compartiendo pantalla para evidenciar que particularmente hay 3 elementos que van a consolidar la alucinación negativa: el encubrimiento, el silencio y la complicidad. Estas 3 acciones, que son francamente institucionales, son actos que cometimos entre nosotros de manera consciente, inconsciente, lo que sea, pero fueron dinámicas que se pusieron entre nosotros en acto: encubrimiento, silencio y complicidad. Esto mismo nos va evidenciando entonces que con el paso del tiempo la Iglesia tenía que darse cuenta que había una fuerte resistencia por señalar que los casos de abuso sexual eran una práctica, era algo que ocurría en la Iglesia. Por el contrario, nos resistíamos a dar crédito a esto y por lo tanto intentábamos ocultarlo. Las víctimas de hace 4 décadas, aquellas indemnizadas pero en trato personal, pagadas por el silencio, aquellas que se les pagó el silencio para que no hablaran, para que no dijeran nada, resulta que son aquellas que justamente fueron las que poco a poco fueron hablando. Y el rompimiento del silencio castrante que ellas habían tenido por la compra de ese silencio, particularmente el caso Boston resulta emblemático en ese tema, o el caso chileno también, cuando han sido las víctimas las que han roto el silencio y justamente se han puesto incluso contrarias a la postura de un papa. Eso fue una conversión y eso fue también un enfrentamiento para el Santo Padre, que fue algo que repercutió también en ¿Cómo él. para la taza de eso? No, está bien. Se me hace que María está con su micrófono. Si se está agregando alguien más, le pedimos que apague su micrófono. María Denise. Por favor. Esto, yo creo. Se apagan los micrófonos. Por favor, revisando el control de los micrófonos. María Denise García, por favor, apagar micrófono. Pobre, se acaba de enterar, dijo. Ella, No, es que no tengo el comando para, como di, silenciar a todos, pero sí. Si pudiéramos apagarlo. Gracias, disculpen, ¿eh? No te preocupes. Entonces, en esta segunda fase viene una segunda fase de reestructuración entre nosotros. Particularmente con la llegada de Benedicto XVI como pontífice en la Iglesia, fue él quien desde el escritorio ya como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe ya traía justamente estos elementos que se habían hablado y que se habían evidenciado anteriormente y que era fundamental e importante como llegar a tratarlos. Benedicto XVI habló de los escándalos sexuales como el eclipse justamente de la evangelización. Incluso señalaba que la Iglesia ha comenzado a reconocer en esta etapa que los abusos sexuales no era algo novedoso en ella. Si recordamos, por ejemplo, la Didache, que es justamente un documento de la época apostólica que hablaba ya de la corrupción de menores, el Concilio de Elvira, que llegaba a prohibir que no se podía dar la comunión a las personas que habían abusado de un menor, incluso ni en el hecho de la muerte, pues nos está dando a entender que esto no es un problema actual. Lamentablemente, a lo largo de la historia, no solo de la Iglesia, si nos vamos más atrás, los mismos griegos tenían esta relación pedagógica entre lo que llamaban el erastés y el eromenos, es decir, como el pedagogo y el educando, que era la responsabilidad del pedagogo inducir estratégicamente a que el puberto tuviera una especie de inserción en la vida sexual, pero a costa del abuso del mismo, del abuso del pedagogo sobre esta persona, sobre el menor de edad. En esta etapa
se ha cuestionado si los criterios de selección o de discernimiento han sido los más adecuados. Recordarán que la nueva Ratio Fundamentalis señaló en el número 202 ya justamente el tema sobre la selección y el tema concretamente sobre la admisión a la formación. Dejo de compartir pantalla para solamente poner unos elementos sobre nuestra mesa de diálogo. Las situaciones cuantitativas de vocaciones nos han puesto una angustia sobre nuestra mesa, y particularmente es como las vocaciones han venido a menos, ¿qué cosa hacemos? Y es aquí donde se ha dado pie a lo que llamamos los discernimientos actinosos. Actinoso significa que viene de una expresión que se llama acting out. El acting out es un mecanismo que, vamos a poner un ejemplo para que quede claro. Yo me enojo en este momento con todos ustedes y desconecto la computadora y me voy. Ese es un actinazo. Alguien que se enoja y avienta la puerta y se va, ese es un actinazo. Quizás los actinazos no suceden en sus casas de vida consagrada. Quizás nomás ocurren en las casas de México, pero en las realidades, por ejemplo, de los actinazos, apliquémoslo para el tema de los discernimientos. Discernimiento actinoso significaría que se nos están acabando las vocaciones y viene un ingrato que ha sido expulsado por 4 casas o por 4 congregaciones. Sí, pásale, bienvenido, sí tienes vocación. No hemos hecho discernimiento ni el más elemental discernimiento hemos hecho y ya le estoy confirmando que tiene vocación. Discernimiento actinoso es cuando no soy capaz de hacer una valoración psicodiagnóstica elemental para saber ya no si el sujeto es un llamado de Dios, sino si es una persona suficientemente sana. Suficiente lo subrayo porque no aspiramos a la perfección de la madurez. Significa que la persona tenga los elementos necesarios de madurez humana para poder vivir en comunidad. En este sentido, si un discernimiento es actinoso, no solamente es porque admitimos personas sin vocación, sino que cuando nosotros expulsamos a una candidata o a un candidato por una situación delicada y sabemos que la otra persona se encuentra en otra congregación, es responsabilidad nuestra, por no decir la obligación que debería, dar un informe a la otra congregación, aunque no me lo haya pedido, porque la responsabilidad ya no queda conmigo. La responsabilidad será de aquella que era su obligación haberme solicitado un informe, no lo hizo. Yo, en conciencia, tengo que darle el informe y aunque esta persona haga caso omiso, la responsabilidad ya se va con ella o con él. Señalo esto porque superiores locales, generales o superiores, por ejemplo, regionales, es importante que tengan muy en cuenta este tema. Actualmente el tema de la legislación acotada más al tema de los superiores cada vez va exigiendo una coherencia en las decisiones que estamos dando. Si tú eres superior y estuvo en tus manos haber hecho algo que de pronto no hiciste, la negligencia o en cierta manera los aparentes olvidos hoy no se justifican. Y puede ser retroactivo esto. Entonces, si tú eres superior a superior, es importante este tema irlo dejando muy claro. Y además, por lealtad hacia nuestra gente también. Es decir, oye, esta persona, sabiendo que, que estuvo en riesgo y sabes que es una persona peligrosa, pues estará en riesgo también el día de mañana. Nos vamos dando cuenta que los agresores sexuales han sido aquellos peregrinos errantes de casas religiosas y diócesis que han llegado a una aparente diócesis benevolente, congregación benevolente, donde se encontraron con un superior benévolo o un obispo benévolo que les dio la admisión. Y el caso llegó a tronar justamente ahí. Por eso, ubicar entonces dentro de los discernimientos, el discernimiento actinoso no solamente es un obispo que puede ordenar a un sujeto sin vocación,
sino una superiora también que acepta la consagración de una religiosa que no tenga vocación, por la angustia de que los números nos están acabando. Continuamos con la presentación y vamos ahora que en esta misma segunda fase es cuando la iglesia se atreve a llamar a esto un escándalo. Es una palabrita que intento subrayarla porque que se tocara en la iglesia como el punto de llamarle a esto escándalo es darnos cuenta que hay toda una serie de actos transgresivos donde nosotros podemos estar rompiendo norma o rompiendo regla. Tanto más transgresiva se vuelve una personalidad porque llega tarde, porque tú dices, vamos a hacer esto y acaba haciendo lo otro, porque se establece una normativa en la casa y hace todo lo contrario a la misma. Estos son actos que van siendo cada vez más de transgresión. Por eso, el mayor número de transgresión nos está advirtiendo que una persona tiene una fragilidad psíquica. No está equiparada con la locura, pero sí son las personalidades que nos desquician. Como superioras o superiores nos pueden generar un dolor en el hígado porque cada vez que establecemos una normativa son las primeras personas en hacer el rompimiento de las mismas. En esta misma segunda etapa ha sido también posible que la iglesia comience a condenar todo este tipo de comportamientos, invitándonos a generar una conciencia diferente. El nuevo motu propio, Vos estis lux mundi, ustedes son la luz del mundo, justamente señalaba que a partir del 1 de junio se tuviera un sistema abierto y estable para la recepción de denuncias. Los obispos, la mayoría se ha malentendido la petición del motu propio, pensando que consistía en hacer solo un decreto de comisiones. Es decir, yo como obispo decreto una comisión. Sí, pero la indicación del motu propio no era que tú decretaras una comisión. Significaba que era crear un sistema estable, abierto, es decir, público, donde cualquier persona pudiera tener un acceso inmediato para poder generar una denuncia, pero además que favoreciera también una cultura de prevención. Celebro que justamente a nivel nacional se esté llevando a cabo este esfuerzo con ustedes, porque es una manera también en la cual vamos uniendo sinergias y uniendo esfuerzos. En esta misma etapa ha sido importante que la iglesia comience a mostrar la solidaridad por los daños que se han producido. Y es cuando ha habido una responsabilidad que resulta más institucional. La tercera etapa, ya casi para terminar, ubicamos que es una etapa de renovación y de reestructuración. 5 aspectos que quiero subrayar que tienen que ver con la participación de los últimos papas, particularmente más del Papa Francisco y del Papa Benedicto. Uno, el análisis del escándalo. Ha sido posible que en la iglesia podamos analizar, vivir, confrontarnos, que estamos de frente a una realidad dolorosa y que el escándalo, la manera en la cual esto se soluciona, es un trabajo cada vez que vaya siendo más en conjunto. Número 2, la atención a las víctimas. Ha sido como una prioridad, un tema que poco a poco se va elaborando dentro de la iglesia, que haya mayor entrada de espacios ordinarios para atender a las víctimas. Benedicto XVI fue el primer papa que tuvo un encuentro con las víctimas. En los viajes pastorales que realizaba, llegaba a priorizar encontrarse con las víctimas. Ubicamos el de Irlanda, Washington, Malta, donde en estos encuentros tenía espacios privados donde se encontraba con víctimas, y el Papa Francisco también ha priorizado este tema de su encuentro con las víctimas. Particularmente, y esto por conocimiento inmediato, el Papa Francisco tiene además un encuentro no solamente prioritario, sino además personal con víctimas. Es decir,
de conversar con ellas, de llamarles personalmente a ellas, de tener contacto por correo con ellas. Entonces, es un intento que va siendo más cercano también de parte de ellos. Pero la atención a las víctimas tiene que empezar por el primer contacto con el cual la víctima, con el primer contacto de la víctima, que quizás podemos ser nosotros. La manera como nosotros atendemos a una víctima va a definir el camino para el cual continúa o se regresa. Voy a comentarles un caso que nos ocurrió en alguna diócesis, donde una víctima por fin se decide hablar. Margarita conoce el caso porque la llegó incluso a escuchar. Esta víctima comienza a hablar sobre su situación con su obispo, que la atiende en el pasillo de la curia, cuando ella y su mamá le solicitaron hablar en privado porque le iban a decir cosas personales. El obispo insistió en que se hablara en el pasillo. Y en el pasillo, la víctima le dijo, pues es que, monseñor, el padre fulanito abusó de mí. Dos respuestas que dio el obispo. Una, pues ¿qué esperabas con lo bonita que estás? Dos, desde ahora tendrás que ser más astuta como las serpientes y más blanda como las palomas. Obviamente, la mamá se levanta, se enojó en el momento, salen, y cuando entran al carro, la víctima le dice a la mamá, no me vuelvas a pedir que me acerque a la iglesia para pedir ayuda. Si algo me había dolido del abuso sexual, este ha sido el dolor más grande. Y esto es importante que nosotros lo consideremos. La revictimización institucional resulta para las víctimas la gravedad más fuerte todavía. Hay unas palabras de Mary Collins, no sé si tengan la obra sobre el abuso sexual contra menores, es una obra de Salterre. Aquí la tengo a la mano. En esta obra, en el primer capítulo es Mary Collins, una víctima sobreviviente irlandesa que hace su narración. Se me hace muy fuerte la expresión que realiza en su artículo, porque concretamente dice, no fue el abusador quien me quitó la fe, fue la iglesia la que me quitó la fe. Y habla de la revictimización justamente cuando en su momento la iglesia no fue capaz de acogerla o de recibirla, y esto nos puede pasar. Podemos cometer este tipo de errores nosotros, conscientes o inconscientes, pero revictimizamos y podemos generar un daño más severo. Un tercer punto que resulta muy, el más, de estos 5, el más complejo al día de hoy, más en Latinoamérica, es el acompañamiento para los agresores. Se entiende la expresión, estamos en pañales en Latinoamérica, en el tema de los agresores. Es decir, no sabemos cómo establecer un acompañamiento o proceso más integral en la vida concreta de los agresores. Y por lo tanto, muchas veces se dan también afectaciones hacia el agresor. Con todo el enojo, la rabia, el dolor que nos pueda suscitar un abuso, no tenemos derecho a deshumanizar al agresor, porque convertiríamos en esto como un fenómeno muy farisaico. El fenómeno del fariseo, que es él, se vuelve todo como un chivo expiatorio. El abusador, él fue el abusador, y pensando que desterrando al abusador se acaba el problema, pero es una reflexión sistémica. Es decir, de frente a este abuso que estaba ocurriendo, que se estaba dando, ¿dónde estaba yo? Hay un expositor que en la Conferencia Episcopal de Bélgica les decía a los obispos, cuando me encuentro de frente a mí un caso de abuso sexual, no puedo no hacerme la pregunta, ¿dónde estaba yo cuando se cometían los abusos con esta persona? Entonces, era justamente experimentar de pronto
es experimentar de pronto que este tipo de abusos se estarán perpetuando. Un cuarto punto tiene que ver con las perspectivas del discernimiento vocacional, intervenir en el punto de decir, si nosotros queremos favorecer el tema de la prevención, empecemos desde el origen, en el tema del discernimiento. Hagámoslo desde el principio. Y, por último, una propuesta eclesial de conjunto. Si algo nos ha venido a separar, ha sido el tema de la perversión concretamente, pero si algo nos quiere unir, tendría que ser la prevención. Finalizo con un punto concretamente donde nos estamos identificando qué cosa rompe el abuso, la red. O sea, para que se cometa un abuso, es importante para cualquier agresor sexual. Listo. Para cualquier agresor sexual, será importantísimo el rompimiento de la red. Veámoslo en el ámbito familiar. Un agresor sexual que llega con una familia. Un agresor sexual que llega a una familia, lo primero que tiene que hacer es justamente romper la red, donde la víctima ya no tenga tanto encuentro con los papás, sino que justamente se rompa. En la iglesia, los agresores sexuales lo primero que hacen, por eso hablamos del blindaje hace un momento, el blindaje rompe la red con la realidad. Por favor, los micrófonos los apagan. Por favor, los micrófonos. Está conectando. Ok. Listo. Vamos ubicando entonces que entre nosotros el mayor daño que se va cometiendo es el rompimiento de la red. Eso es el abuso. Ahora, favorecer entonces una cultura de prevención es favorecer un clima de red. Los abusos nos han venido a ofrecer la oportunidad en la iglesia para unirnos y para ir integrando entre nosotros una red de prevención, donde ya no importa la congregación que pertenezca a cada uno de nosotros, la nacionalidad que sea. La prevención es capaz de homologar nuestras visas y banderas, porque nos hace ciudadanos también de un mundo de prevención eclesial que resulta hoy urgente establecer entre nosotros. Creo que la vida consagrada hoy tiene un desafío particularmente con un carisma, motivada por un carisma que resulta unísono, donde cada quien con un instrumento diferente, pero intentamos orquestar la prevención. El abuso es un ruido que atenta contra la armonía, justamente en este punto. Entre nosotros, cada quien maneja un instrumento diferente. Por eso la vida consagrada creo que tiene como desafío ir coordinando y orquestando a que la armonía del buen trato sea capaz de vencer el ruido del abuso. Bien, Margarita, te dejo el micrófono por si quieres coordinarnos. Gracias Daniel. De verdad creo que nos has abierto una perspectiva muy amplia, una foto panorámica de una realidad que nos toca desde cerca, de diferentes modos. Y pues no hay mucho tiempo, seguramente hay muchas preguntas o comentarios o cosas que surgen, pero quizás algo podemos empezar a compartir, luego tendremos otras 2 noches para seguir también. Lo que no contestamos hoy vamos a intentar recogerlo, vamos a ver si Daniel podrá recogerlo en los próximos días. Y está el chat, si quieren escribir algo ahí, quizás es más sencillo, si no prendiendo su micrófono, solo si después lo vuelven a apagar. Decía Franklin que si se puede reconocer en qué etapa surge ese brote, entiendo la psicosis.
seguramente Franklin es psicólogo o tiene formación psicoanalítica, porque justamente menciona la etapa de la latencia. ¿Dónde surge la psicosis, por así decirlo? Se estructura en la primera etapa de nuestra vida. En los 2 primeros años de la vida, de 0 a los 2 años, se juega la salud mental más fundamental y prioritaria e importante en nuestra propia vida, ¿no? Me están preguntando los Sagrados Corazones que si puedo señalar por qué es importante ver esta crisis como algo sistémico, porque nos hace ser responsables de todos, saber que la prevención es un compromiso y responsabilidad de todos, que no es solamente mantener una tendencia fóbico-paranoica de seguirnos perseguidos por los medios de comunicación. Hacemos esto por lealtad a nuestra comunidad eclesial. Entre nosotros tendríamos que preguntarnos con mucha honestidad, a ver, si los abusos sexuales no hubieran sido escándalos mediáticos, como iglesia los hubiéramos resuelto o no, porque eso es un verificador eclesial. Nos ayudaría para dimensionar en qué iglesia estamos, dentro de qué iglesia estamos. Si los escándalos sexuales no hubieran sido parte de nuestros encabezados, por no decir diarios, continuos, nosotros como iglesia hubiéramos actuado, porque creo que eso define mucho. Entonces, en este sentido ¿por qué hablarlo de una manera sistémica? Porque no solo es un comportamiento sexual lo que nos tiene reunidos hoy, sino es analizar, por eso hablamos de una eclesiología, la sana eclesiología de frente a lo que mañana veremos como las eclesiopatías, aquello que puede ser una dinámica enfermiza dentro de la iglesia, que pueden detonar síntomas que lo veremos el día de mañana, como el abuso de poder, el abuso de conciencia, el clericalismo. Hablaremos del seminarismo, que quisiera que lo homologaran cada quien de acuerdo a su tendencia, pero es en qué momento se empezó a poner por así decirlo, de moda, un fenómeno que analizaremos mañana, que es el neoconservadurismo. Entonces, es ir analizando este tipo de fenómenos, ¿no? Una consulta. Buenas noches. Buenas noches, saludando una ponencia muy ilustrativa para aquellos que quizás también somos parte de la iglesia, pero como laicos muy ligados a las parroquias. Mi persona dirige una defensoría para los niños y adolescentes en todo su campo. Y hasta dónde llega ese límite que se da en el tratamiento dentro de nuestra iglesia, en la legislación, en los diversos países que has podido advertir, cómo es el tratamiento. ¿Han ingresado al campo penal o solamente la iglesia ha tenido que ver como un rasgo para corregir, para tomar medidas que puedan también, como tú has previsto, que en algunos casos no han sido quizás las mejores? ¿Cuál es la mirada que se tiene dentro de la iglesia frente a la legislación penal en los diversos países? Muchas gracias. Pío Peña, ¿verdad? ¿Es tu nombre? Sí, Pío Peña. Perfecto. Perfecta tu intervención. Pienso en 2 cosas puntuales. Una, la colaboración, es decir, no es competencia de la iglesia la cuestión penal ni la cuestión civil. Por eso a la iglesia le corresponde la colaboración con las autoridades correspondientes. ¿Cuál era la tendencia que traíamos antes o que sigue pendiente o presente en algunos países hoy? Eso, o sea, es decir, como intentar mantener 2 bandos donde mantenemos información en cierto modo privatizada, en cierto modo que quede bajo la secrecía, de tal manera que recientemente, no llevamos ni el año cumplido, que el Santo Padre abolió el tema del secreto pontificio para el tema de los abusos sexuales de menores. Abolir el secreto pontificio en este tema significaba que es responsabilidad de la iglesia la colaboración. Entonces, 1, por colaboración y 2, por respeto.
El respeto de saber que la iglesia, o sea, de ser una institución que nos sentíamos omnipotentes porque sabíamos de todo, porque tendríamos que saber nosotros decidir si es delito o no es delito, hoy es el respeto para decir, como institución eclesial no me toca el juicio penal, civil, que tiene que hacer, por ejemplo, alguna otra autoridad, en este sentido la autoridad competente. Tenemos un encuentro por la mañana con Ecuador y, por ejemplo, en Ecuador, la prescripción del delito, el delito es imprescriptible, es decir, Claro. no hay como prescripción para este delito. Entiendo que en Chile y que en Ecuador, no sé en Perú. Si... Perú también. Perfecto. Entonces, en la imprescriptibilidad es continuamente la motivación para que la víctima, en el momento en el que esté dispuesta, porque sabemos que lamentablemente una víctima a los 20, 30 años pasado el abuso, comienza a elaborarlo y es capaz de verbalizarlo, de decirlo, y entonces es cuando en algunos países se tiene la limitación de que el delito ya prescribió. Distintas tendencias también hay sobre el tema. Por otro lado es con los agresores difuntos, por ejemplo, que tendrían que tener el derecho también el sano derecho de defensa. Pero pienso que en estos dos conceptos concretos, colaboración y el respeto. La Iglesia le corresponde respetar que no es su instancia el tema de la legislación penal o civil. Por eso intentamos colaborar para que se busque siempre el bien de ambas partes. Me impactó mucho en una conferencia episcopal que nos invitaron, estuvo también el cardenal O'Malley, y un cardenal le preguntó al cardenal O'Malley, mi cuestionamiento continuamente en este tema es cómo le hago para yo poder defender a mi hijo sacerdote que ha sido acusado de abuso sexual, porque no puedo con esto. Y el cardenal le decía, me duele cuando nosotros como pastores pensamos solamente que los hijos son los sacerdotes y nos olvidamos que también hijos son las víctimas, porque son también miembros de nuestra iglesia. Y ese error muchas veces lo cometemos entre nosotros. Identificamos que los nuestros son solamente los consagrados o sacerdotes, el agresor, pero dejamos a un lado también la situación de la víctima y la familia también que esto puede encerrar. Muchas gracias. Al contrario, por la a ti por tu respuesta. pregunta. Al contrario, a ti por comentarla. Daniel, hay dos preguntas en el chat. Una de Sagrado Corazones, que puede hablar de perversión, de quien acusa a alguien siendo inocente. Claro, o sea, esa perversión justamente sería un elemento de transgresión. Rompió el límite, rompió más que hablar de perversión, lo podríamos tipificar en la transgresión. ¿Qué tipo de personalidad haría un acto así? Un límite. Aquellos que pueden estar viviendo continuamente con esta llamada también adrenalina de una búsqueda de vivir en conflicto. No sé si ustedes conozcan en la vida, sé que en sus congregaciones no existen, pero imagínense que en las otras sí lo hay, personas que viven del conflicto, que les gusta, es decir, que experimentan una cierta adicción al conflicto, que si no hay conflicto no hay vida, ¿no? Entonces, la personalidad límite muchas veces se encierra en esta parte. Cuando mencionabas acerca del abuso de poder o manipulación de conciencia, ¿te refieres a que eso también proviene de un tema más estructural de la personalidad? Correcto, Evelyn. Sí. Si les ayuda, le puedo pasar a Margarita para que se los comparta a ustedes también. Chile es el que está llevando a nivel latinoamericano la mejor reflexión en el tema de abuso de conciencia. Y es porque justamente Chile ha sido mayormente golpeado y ha reconocido también el abuso de conciencia sobre este tema. Pienso que a nivel latinoamericano es el país que más nos ha enseñado sobre esto.
Cuando se habla de un abuso de poder o de manipulación, pertenece a la segunda estructura, que es cosa que me está preguntando en este momento. Pertenece a la segunda que llamamos organización fronteriza y está más pegado hacia la psicosis. Concretamente, ¿con quién? Con un narcisista, por ejemplo. El narcisista, entre más poder vaya obteniendo, mayor construcción de su imperio se va realizando. Por eso, cuando tenemos un superior narcisista patológico incluso, pues obviamente es que se vuelve con rasgos de tiranía hacia la comunidad, se vuelve alguien que va afectando continuamente a los otros, escasamente es empático, no conecta con el dolor, con la sinergia, con la realidad del otro, sino es una persona que busca estar escalando continuamente, vive la ansiedad y la angustia de escalar en cada momento. No sé si alguien más quiere tener algún otro comentario. Muy bien, entonces estamos ya también en la hora, así que muchas gracias, Daniel. Creo que nos has ayudado mucho y pues nos preparas a lo que vendrá mañana, como una introducción para que nos ubiquemos en esta realidad. De verdad te agradecemos muchísimo. Creo que en ese tiempo en que la iglesia, por lo menos en Perú, toda actividad presencial está detenida, es un buen momento para ir reflexionando, para que cuando retome todo, cuando se reanuden todas las actividades, podamos hacerlo desde una mentalidad, una sensibilidad renovadas. Y pues creo que esos días tienen también este objetivo. Y ¿están de acuerdo? Les propongo de terminar con una oración que... Quisiera terminar yo con algo muy sintético, Margarita, sí, si me lo sí, permites. Sí. Yo pienso concretamente, lo pienso en su país, por conocimiento de algunas situaciones, casos y cuestiones de jerarquía. Pero yo creo que si se pretende generar una sana formación de la prevención en Perú, tiene que venir por la vía consagrada, porque de otra manera resultará siempre muy complejo. En el tema, si lo queremos ver jerárquico, en el tema, si lo queremos ver diocesano, en el tema, si lo queremos ver de distinto índole, se encuentran ciertas trabas que resultarán siempre más complejas y complicadas eliminarlas. Pienso que si pensáramos en una reforma estructural en el tema de la prevención en Perú, creo que la solución tiene que venir por la vía consagrada. De otra manera se me hace muy complicado. Y pienso, por eso era como la insistencia para decir, en esto se pueden unificar nuestros carismas también y darnos cuenta que podemos que podemos implementar una labor común. Porque en la cuestión jerárquica la situación está más compleja y más compleja que puede llevar décadas para empezar a intentar sacarlo inmediato. Y esto nos va generando lamentablemente consecuencias a más largo plazo. Era eso lo único que quería decir. Muy bien. Concluimos con una oración. Les propongo una que se ha, creo, formulado en Chile, en la Comisión de Prevención de Chile, que podemos leer juntos, y así también renovamos nuestro compromiso, como decía Daniela, a trabajar en esa red de prevención. Padre Santo, que cuidas con amor solícito de tus hijos e hijas, especialmente de los más pequeños y vulnerables, te encomendamos la vida de tantos niños, niñas y adultos vulnerables que han sido abusados sexualmente, decepcionando su confianza y destruyendo su candor. Ayúdanos a escuchar sus gritos de dolor y a asumir la responsabilidad de tantas vidas destrozadas, que ellos y ellas puedan encontrar la comprensión y el apoyo por parte de sus comunidades y de sus familias, para que con la ayuda de tu gracia logren sanar sus heridas y recuperar la paz.
Que todos aquellos que han sido abusados física, emocional y sexualmente por tus ministros sean respetados y acompañados por medio de gestos concretos de justicia y reparación, para que se sientan sanados con el bálsamo de tu compasión. Dejen que los niños vengan a mí. Te pedimos que tu iglesia sea un hogar seguro, donde se propicie el encuentro de todos los niños, niñas y adultos vulnerables con tu amado Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo, que compartió nuestras debilidades en todos, menos en el pecado, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Gracias y pues nos encontraremos mañana a las 7. Alguien está preguntando por la grabación. Estará disponible en la página de Confer, así que no se preocupe. Vamos a poder recuperar